Incluso Federico Engel dice, el hombre, el ser humano es producto de la vida en sociedad, es producto de asimilar la cultura, es producto de su trabajo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de asimilación de la cultura y con el permiso de ustedes voy a grabar la clase. Me alegra verlos felices. Si no es por la clase, es por la persona con la que están chateando, pero lo transmiten en las cámaras que veo ahí. Me da gusto. Bien, entonces hemos hablado ya acerca de la cultura y decimos, la cultura es nuestra manera de ser, es nuestra manera de pensar, es nuestra manera de actuar, son nuestras costumbres, son nuestras tradiciones, son nuestros hábitos. Todo eso es cultura. Pero también aprendimos que la cultura no se trae en la sangre, que la cultura no se hereda a través de la vía genética, la cultura no es innata, la cultura la aprendemos a través de nuestra vida en sociedad. Y cuando hablamos de que la asimilación de la cultura es un proceso determinante en la vida del ser humano para desarrollar las aptitudes, que son las destrezas, son las habilidades, el entender que todo cambia, que, por ejemplo, el mundo se va transformando, que nuestra sociedad también cambia y que nosotros también cambiamos. Y que en ese proceso de cambio nos toca que aprender nuevas destrezas, nos toca que aprender nuevas formas de ver las cosas. Por ejemplo, la pandemia para muchos de nosotros ha sido una oportunidad. Para otros ha representado un cambio radical. Para otros, pues algo que no esperábamos nunca, pero que llegó y que cambió nuestra forma de ver las cosas. Nada es para siempre, nada es eterno, todo cambia, todo está en un constante cambio y todo se transforma. Y así como cambia la vida del hombre, como cambia el entorno social, es cuando nosotros también tenemos que ir aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades, nuevas destrezas. Por ejemplo, nos tocó que salir de un aula donde utilizábamos pizarra, donde utilizábamos una cañonera, si es que esta funcionaba, para ahora trabajar en un aula virtual, con deficiencias, alejados, pero seguimos adelante con la vida. Eso es asimilación de la cultura. Por ejemplo, usted se gradúa de perito contador y usted pasó haciendo que 2 columnas, 4 columnas, 12 columnas, 36 columnas. Y el día de hoy dice usted, tanto que me compliqué la vida y todo se maneja en Excel y todo se maneja a través de aplicaciones. Pero usted aprendió haciendo sus partidas ahí a mano, que si el debe y el haber, que si lo que se carga se abona y etcétera. Y así en cada una de nuestras labores y nuestras actividades nos tocó que pasar por un proceso. Por ejemplo, para los contadores de hace muchos años, el pagar impuestos, el ir manejando los formularios, el presentarnos a las ventanillas de SAT, y de repente todo eso desaparece y aparece Portal SAT. Hay que asimilar cómo funciona la herramienta, qué es lo que se hace. Entonces, vemos cómo las cosas cambian. Y yo siempre he dicho algo, uno no es cantante porque el papá canta, uno no es carpintero porque el papá es carpintero, uno aprende el oficio y aprende a utilizar las herramientas. Entonces, eso es asimilar nuestra cultura. Es un proceso donde vamos desarrollando las habilidades y las destrezas que nos permitan salir adelante en la vida. Cuando se habla acerca de asimilar la cultura, se dice que esta crea o da determinadas características. Por ejemplo, dice que asimilar la cultura crea o produce nuevas aptitudes en nosotros. Por ejemplo, ustedes ya nacieron touch, para ustedes es lo normal. Incluso yo veo a mis sobrinas y dicen, Nati, préstame tu máquina. Bueno, usarla. Y dice, pero aquí, ¿dónde toco? Y le presionan la pantalla, se la pueden quebrar, que no funciona. ¿Por qué? El sistema de ellas es un sistema touch y el mío todavía hay que pegarle a la computadora para que encienda. Entonces vemos cómo el utilizar una herramienta que yo nunca en mi vida he visto implica que yo desarrolle
nuevas destrezas, que yo desarrolle nuevas habilidades. Por ejemplo, en los carritos de ahora, ustedes ven que tienen su pantalla, que si van de retroceso o de repente es los sensores cuando uno ya va a topar y todo lo demás. Pues antes no se aprendía, antes era puro cálculo que uno llegaba, o sea, cuando se subía a la banqueta o cuando le pegaba al otro carro que estaba a la par. Entonces no había ningún sensor que me implicara a mí que ya todo estaba cerquita. Y me recuerdo que cuando, pues los que teníamos carrito más viejo, había un licenciado que en paz descanse, él hacía chiste y decía, bueno, yo al mío le voy a colocar unos foquitos navideños para que también haga igual que el de ustedes, decía él. Entonces era parte como de reírnos, pero que decía yo, cada día el ser humano va desarrollando nuevas destrezas dependiendo del entorno donde se encuentra. Por ejemplo, un médico. Vemos cómo en la actualidad las operaciones con láser de cataratas, de corrección de que si cuánta graduación tenemos, que si tenemos algún tipo de enfermedad en nuestros ojos. Y por ejemplo, yo recuerdo que antes las operaciones era que la persona pasaba 3 meses o 4 meses con lentes oscuros, una serie de procesos, y ahora en 8 días, pues prácticamente ya están recuperados. Incluso alguien me explicaba que la invasión en nuestro cuerpo con láser es menos abusiva que cuando se hace a través de un bisturí. Entonces vemos cómo ese médico que aprendió esos procedimientos de una manera tradicional también tuvo que aprender ahora cómo hacerlo a través de estas nuevas tecnologías. Entonces, el ir asimilando nuestra cultura también nos va a ir permitiendo desarrollar nuevas destrezas, nuevas habilidades. Y algo que a mí me llama mucho la atención es cómo el asimilar nuestra cultura nos permite a nosotros prepararnos para ocupar nuevos roles en la vida. A ninguno de nosotros, si nos ofrecen una gerencia, decimos, ay, no, fíjese que no, porque yo estoy empezando la universidad. Usted se arriesga y la toma, porque ya desempeñando el puesto es que usted va a desarrollar las habilidades. La universidad nos da el conocimiento, la universidad nos da las bases científicas para una carrera, pero es ya en el trabajo, en la vida diaria, en asimilar nuestro entorno, como nos vamos a desempeñar dentro de ese nuevo rol. Yo siempre he dicho que la vida nos enseña a veces a golpes, a veces no hay escuelas para padres. Yo sé que ahora se escucha ese concepto en los colegios, pero mi manera de pensar es la escuela, la vida, la que nos va dando los lineamientos para salir adelante. Y, por ejemplo, es fácil criticar lo que no se ha vivido. Cuando nos toca desempeñar un rol, es ahí cuando nos toca realmente evidenciarlo. Y entonces decimos nosotros que es a través de nuestra vida diaria y a través de lo que nos toca vivir como vamos a asimilar nuestro entorno. Por ejemplo, los papás. Uno dice, ay, es que si ese patojo fuera mi hijo, 5 minutos, no actuaría de esa manera. ¿Ustedes nunca han escuchado eso? O a veces uno mira que el patojo se tira un berrinche de aquellos, pero que uno dice, ah, a mí una mirada me pegaban y estaba quieto. Si ese patojo fuera mi hijo, y créame que si ese patojo fuera su hijo, su condición de vida es otra. ¿Por qué? Porque ahora está desempeñando un papel de papá y hasta que se es papá se comprende que los hijos son lo más sagrado que una persona tiene. Entonces, dependiendo de lo que nos toca que vivir, entonces así es la vida. Así es la asimilación de la cultura, que nos va a ir dando esos elementos, esos conocimientos, esas destrezas para ir superando los retos del diario vivir. Y la película que vimos cuando dice que la asimilación de la cultura modifica los movimientos e instintos naturales. A lo largo de la película, tal vez con el tema de cómo se da el tema entre parejas, al inicio cuando, por ejemplo, con Lucy, la copulación que se daba a la fuerza, no era así que no quería, sino el hecho de que tenía que pasar. Como, por ejemplo, viene el cambio y el más joven pelea con el más viejo por ella. Y pues se muere Lucy, pero como que la llora y no la llora y sigue. Una segunda fase donde ya no solo es el hecho de que quiero, sino que
cortejar, el hecho de enamorar, el hecho de ver cómo conseguir ahí el cariñito de las personas. Ustedes escribían ahí en el chat de esa vez que si no comprenden los dolores de cabeza, no, no es dolor de cabeza, o sea, si no se quiere, no se quiere y fácil. Hasta llegar a una tercera etapa donde vemos que el hombre aprende que a la fuerza no funciona, que debe de ser a través de determinado comportamiento, que debe de ser de determinadas situaciones, el poder llegar a alcanzar algo con la persona. Modificó los instintos, dejó de ser un animal salvaje para convertirse en un ser humano. Yo les colocaba a ustedes los ejemplos días anteriores, como a veces uno carga un hambre. Yo no sé por qué cuando a veces andamos como que o con más difícil económica la situación o cuando a veces lo que nos gusta se atraviesa, ¿verdad? A veces yo no sé si a ustedes les pasa que de repente tienen mucho tiempo de no comerse algo y están que de repente, ay, qué rico, no sé qué, y de repente aparece una persona comiéndose, qué sé yo, de repente un helado o un chocobanano, o a los que nos gustan las tostadas o las tortillas con chicharrón o de repente un taco o un delicioso chuco de la Universidad de San Carlos y a uno se le hace agua a la boca. Uno se mira que la persona está comiendo las cosas así como está ahorita Ariana y yo así, ¿qué estará comiendo del otro lado? Y entonces, y así vemos cómo nos pasa, pero uno no arrebata, uno se aguanta. Incluso esa cara de que se nos hace agua a la boca de querer gustar de la comida, pero no la arrebatamos. Hemos modificado el instinto. Incluso el día lunes y domingo que amanecieron así como que mucho frío, usted no abraza al primero que mira. O sea, ay, tengo frío y que me abrace él o que me abrace ella. No, no lo hace. Hemos modificado el instinto. Ahora que si de repente esa persona que a usted le gusta no se anima, pues en que sea el frío, utilice de excusa y lo abraza. Entonces vemos cómo de esa manera la asimilación de la cultura se hace en nosotros y el perfeccionar nuestro lenguaje. Nadie nace hablando. Todos aprendemos a hablar un idioma y es el idioma que nuestros padres nos enseñan. Y incluso en la vida profesional, cuando como administradores decimos, ay, que si la estructura orgánica, que si hablamos, por ejemplo, de los órganos administrativos, que si hablamos acerca de gestión de recursos humanos, que si la proyección de estados financieros, que si de repente un método de transporte para minimizar costos y todo ese montón de expresiones que puede utilizar un administrador, no las traía, las aprendió y fue de asimilar el entorno donde se encuentra. Lo mismo va a hacer usted como auditor cuando le hablen de los papeles de trabajo, cuando le hablen de las normas NIA, cuando le hablen acerca de las normas NIF, cuando le hablen acerca de cómo se proyectan determinados estados financieros y lo demás. Todo eso para usted va a decir, que si el decreto 10/2012, que si los costos y los gastos deducibles y una serie de términos que manejan los auditores, o en el caso de los economistas, cuando hablen acerca de la teoría económica, cuando hablen acerca de la ley de la oferta y la demanda, vista desde el punto de vista de la microeconomía, y el cómo manejar los elementos políticos de la economía política a nivel de país y cómo esto influye en el terreno empresarial y en el terreno de las inversiones y en el tema de los bancos. Pero al principio no conocemos toda esa terminología, la vamos desarrollando. Y es ahí donde el estar en una cultura, el compartir con una sociedad, el compartir en una actividad social, nos permite ir perfeccionando nuestro lenguaje. La película también nos enseñó cómo se fue desarrollando el pensamiento humano, cómo fueron cambiando las condiciones anatómicas de nuestro cerebro. Y el hombre al comenzar a vivir en sociedad, comienza también a analizar sus necesidades y comienza a crear los elementos, las herramientas que le permitan a él alcanzar los satisfactores para sus necesidades. Cuando asimilamos nuestra cultura, también desarrollamos mecanismos para poder sobrevivir. Vean a los políticos, asimilación de la cultura. El político analiza que los guatemaltecos queremos una sociedad mejor y por eso siempre nos ofrecen una nación unida, una mejor nación, de hacer de Guatemala el mejor país.
El político sabe que el guatemalteco anhela seguridad y entonces nos ofrece mano dura. El político analiza que el guatemalteco tiene hambre, que el guatemalteco en su casa no tiene las condiciones básicas. Entonces nos da una bolsa solidaria, nos ofrece una lámina, un guacal para que vamos a votar por él, porque el político conoce nuestra necesidad. Y entonces el conocer las necesidades, el asimilar nuestra cultura, nos lleva a desarrollar nuestro pensamiento, a buscar las ideas que permitan transformar nuestra realidad. Esta asimilación de la cultura solo puede hacerse apegado a la realidad. En clases anteriores les he hablado de la niña de Ucrania que crece alejada de la sociedad, que crece criada por perros salvajes y que esto no le permite desarrollar por completo un desempeño humano. Este video lo voy a compartir con ustedes el día de hoy, con el propósito de que veamos la importancia que tiene nuestra vida en sociedad y el asimilar nuestra cultura, porque es a través de asimilar nuestro entorno como vamos desarrollando los instrumentos, los mecanismos, las formas para poder salir adelante en nuestra vida. Entonces, alejados de la sociedad, alejados del mundo que nos rodea, alejados los seres humanos de los seres humanos, sería imposible convertirnos en un ser humano. Y sobre todo, porque asimilar la cultura es un proceso que nunca se va a detener, porque todo cambia, porque todo se transforma, porque si el día de hoy esta pandemia nos ha enseñado que nada nos detiene. Por ejemplo, a los docentes nos tocó que aprender a utilizar una computadora porque tal vez lo utilizábamos para una presentación sencilla, pero ya el hecho de buscar otros mecanismos, el hecho de poder utilizar Meet, o utilizar Team, utilizar Zoom o cualquier plataforma para poder compartir con ustedes. En el caso de ustedes, el salir de sus aulas para estar bajo una metodología de aislamiento y poder seguir adelante, también implicó una asimilación de la cultura. A muchos de nosotros los estados de WhatsApp dejaron de ser estados de compartir si estamos viajando, si estamos comiendo, para convertirse en nuestra página oficial de ventas. Las personas venden a través de sus estados de WhatsApp. Eso es asimilación de la cultura. Y cuando, por ejemplo, usted ve que las empresas van sacando estrategias, por ejemplo, Pralín, Tejidos Pralín, fueron una de las primeras empresas que comenzaron a diseñar mascarillas, que tuvieron que cambiar el hacer suéteres, faldas y vestidos por incursionar en esto. Arrow, por ejemplo, a los caballeros les vende su corbata y les vende su mascarilla también del color de la corbata. Asimilación de la cultura. Vimos cómo, por ejemplo, muchas empresas de confección comenzaron a diseñar. Yo recuerdo el primer día cuando fue arte de magia y dijeron, bueno, ven el encierro. Al día siguiente no había alcohol gel. Al día siguiente una mascarilla que costaba un quetzal llegó a costar 5 y otras llegaron a costar hasta 150 y 250 una mascarilla. El hecho de que, por ejemplo, las personas compraban una mascarilla cara y pasaban 15 días, 20 días, un mes usándola porque pues con la condición económica y el gastar 150 quetzales diarios en una mascarilla, misión imposible. Y que luego, pues de la noche a la mañana, ley de oferta y demanda, usted va ahora a cualquier parte y mascarillas, cajas de a 10 quetzales, o los que antes costaban 100 quetzales ahora valen 5, valen 10. Entonces, vemos cómo el hombre va buscando los mecanismos, va desarrollando las habilidades y es parte de asimilar nuestra cultura. Entonces, les comparto este video y luego de él, pues ustedes me comentan sobre el video, me pueden comentar también qué piensan de este tema de asimilación de la cultura, si ustedes tienen anécdotas de situaciones que les ha tocado que vivir, donde les ha tocado que desempeñar un rol importante, también son bienvenidas y yo les comparto lo que otros compañeros de ustedes también nos han narrado y que forman parte de esta
asimilación y de este desarrollo de aptitudes dependiendo de lo que nos toca que vivir. La relación de padres e hijos es parte fundamental del desarrollo humano. Es en la niñez donde aprendemos cómo reaccionar o comportarnos en la sociedad que nos rodea. Adquirimos diferentes destrezas imitando a nuestros progenitores. Pero ¿qué ocurre cuando la pieza clave en nuestra crianza no se encuentra presente y es reemplazada por algo más? Hoy vamos a mirar de cerca la historia de Oksana Malaya, la niña que fue criada por perros. Oksana Malaya era una niña nacida en Ucrania. Sufría continuos maltratos por parte de sus padres, los cuales eran alcohólicos. A la edad de 3 años, fue abandonada en la parte trasera de su propio hogar, junto a una caseta de un perro familiar. Los padres de Oksana, luego de dejarla en ese lugar, desaparecieron, quizás dándola por muerta. Como los padres de Oksana eran alcohólicos, a nadie le importó la vida de la niña, ni se preguntaron qué había ocurrido con ella. Pasó el tiempo, para ser exacto 5 años, cuando un vecino caminaba cerca del hogar de Oksana. En ese momento, observó una niña pequeña gateando junto a otros perros. Le preocupó bastante, pues vio las condiciones en las que se encontraba la niña. Entonces, llamó a las autoridades. Cuando la policía llegó al lugar, encontró algo inesperado. La niña estaba en una esquina asustada mirándolos. Cuando intentaron acercársele, comenzó a ladrar y a gruñir. Oksana había pasado 5 años de su vida viviendo como perro. Cuando los padres de Oksana la abandonaron, fue adoptada por diferentes perros callejeros, los que la ayudaron a sobrevivir esos 5 años. Ella había adaptado todos los modales de los caninos. Se comunicaba por medio de ladridos, comía carne cruda y tenía agudos los sentidos de la vista y el olfato. Luego de ser transferida a un hospital, descubrieron que al estar tanto tiempo privada de estimulaciones intelectuales, le resultaba muy difícil adquirir habilidades sociales humanas de su edad, pero aún así le enseñaron a caminar verticalmente y a comunicarse con otros humanos. Pero aún mantenía la conducta canina, ladraba, bebía agua de las charcas con su lengua y le gustaba pasar el tiempo con perros más que con otros humanos. Hoy día, con más de 30 años de edad, ha logrado aprender cómo comportarse como una persona, pero la conducta canina ha quedado arraigada en ella. Según los médicos, Oksana tiene una edad mental de 6 años y nunca logrará desarrollar su intelecto como una persona completamente normal. De este caso, podemos sacar varias reflexiones. La principal y la más obvia es que los perros callejeros fueron la familia que Oksana nunca tuvo. Fueron más leales y protectores que sus propios padres. Aunque Oksana no tuvo la mejor vida esos 5 años que vivió entre caninos, fue aceptada como una más de su manada y la ayudaron a sobrevivir. Si no hubiese sido por esos perros callejeros, Oksana hubiera sobrevivido quizás unas horas luego de ser abandonada por sus padres. Otro punto interesante sobre esta historia es ver cómo la crianza la afectó tanto biológicamente. Le agudizó los sentidos como el olfato y la vista, pero también le causó efectos negativos en su desarrollo intelectual. El cuerpo humano es tan complejo que es capaz de adaptarse a casi cualquier situación en la que se encuentre. Cuéntame tú qué crees sobre esta historia. ¿Por qué crees que Oksana se desarrolló tan bien alrededor de perros? Bueno, alguien me decía en el primer horario, no hay que creer en todo lo que se publica en redes. Sin embargo, este video ustedes pueden buscarlo. Hay otros que duran entre 12, 15 minutos. Hay una serie de explicaciones. Pero la especial relación con nuestro curso es cómo nosotros somos dependientes de la vida en sociedad. E incluso la crianza de esta niña por perros, de qué manera afectó el desarrollo de su cerebro. El decir cómo la biología y cómo nuestro ambiente marca, decía, agudizó sus sentidos como el olfato, como la vista, pero, por ejemplo, la movilidad de esta niña, en otro video que habla un poquito más, todavía hasta el día de hoy no camina con la misma destreza y con la misma habilidad como lo hacemos nosotros. Todavía es criticada por las personas e incluso
tuvo que recibir ayuda para dejar de comportarse como un perro. Es decir, así como en una escuela nos enseñan a que se respetan a los adultos y que se dice buenos días y buenas tardes, ahí el dejar de que, por ejemplo, ladrara, el que tomara agua de un chorro, no es mentira, es un caso real. Ya tiene varios años y especialmente lo conocí por un argentino que nos hablaba acerca de la importancia de la sociedad en la vida del hombre. Cuando usted analiza su entorno y ve lo que usted come, ve cómo usted se comporta, ve cuáles son sus tradiciones y ve su pasado y dice, ¿de dónde lo aprendí? Entonces, tantas cosas que hablar sobre ello, pero a mí me encanta hablar, pero me gusta escucharlos también. Así que me quedo calladita y ustedes pueden levantar sus manitas si quieren comentar, ya sea sobre el video, sobre lo que hemos aprendido de la asimilación de la cultura. De hecho, a primera hora, una compañera de ustedes nos comentaba como a muchos hermanos nos ha tocado el educar a nuestros hermanos. Ella narraba cómo a su cargo estuvo la crianza de 7 hermanos, pero especialmente cómo uno de ellos no podía hablar y tenía problemas para movilizarse y que a ella se le dificultaba hablar con él porque no le entendía. Narró también cómo una señora le dio un secreto o le dio algún tipo de consejo sobre cómo utilizar las esperancitas para colocarlas bajo la lengua del hermano y que a la hora que éstas pues picaban su lengua, lo hicieran ir teniendo mayor movilidad y que él fuera hablando poco a poco. Y decía, yo no lo hice una vez, lo hice infinidad de veces hasta que mi hermano aprendió a hablar. No sé si se puede aplicar como técnica de castigo o como un conocimiento cotidiano o si existía algún tipo de conocimiento científico al respecto, pero ella nos narraba. Entonces vemos cómo a ella le tocó que asimilar un rol de madre. ¿Y cuándo lo aprendió? Cuando estaba ahí cuidando a sus hermanos. Y así cuando a usted también le ha tocado de repente que le encargan la casa o que le toca el rol de cuidar a sus hermanos o le ha tocado el rol de asumir la responsabilidad en su casa, porque pues ustedes son una generación diferente. Muchos de ustedes están pensando en vivir solos o ya viven solos. Entonces, ese es un nuevo rol. También eso es asimilar la cultura, ¿verdad? Y ahí es que me voy a quedar calladita y los escucho. Manos levantadas, solo uno a la vez, porque si no, no pueden hablar todos a la vez, por favor. Adrián, solo risas es. O no hay comentarios hoy. O qué les pasó en ese transcurso. Adelante, Yasmin. Y luego Vivian. Sí, licenciada, con respecto a lo que decía, pues bueno, vemos de que también, digamos, la cultura, el lenguaje y todo eso, digamos, nosotros venimos con cierta genética, pero por ejemplo, si viniera alguien que es de cierta nacionalidad, pero fuera criado por personas de otra nacionalidad, aprendería a hablar ese idioma, tomaría las costumbres de ese idioma y de ese tipo de personas. Entonces, así es como también vamos asimilando la cultura de distintos lugares y también se vuelve parte de nuestra jerga distintas palabras. Como, por ejemplo, aquellos que tienen padres médicos van a saber ciertas cosas y van a utilizar ciertas expresiones que tal vez no todos utilizamos, porque también crecieron de esa forma, con ese tipo de cultura también enfocada a ese tema, a esa rama en particular. En mi caso, mi padre es músico, entonces distintas terminologías sobre música y cosas así me llaman la atención y obtuve una cultura diferente que las personas de mi edad, porque él es un cantante de música clásica. Entonces ahí vemos también la asimilación de la cultura en cómo uno se va desarrollando como ser humano, dependiendo de su ámbito también familiar. Ese era mi comentario. Excelente, Yasmin, tiene toda la razón. Decimos, somos producto del entorno que nos ve. Por ejemplo, les comentaba yo a ustedes, en el caso mío, la manera de ser decía, mire, licenciada, ¿y usted de dónde es? Es un revoltijo, ¿por qué? Por ejemplo, soy nacida en Puerto Barrios, viví un tiempo en Zacapa, anduve un tiempo en El Salvador, de repente me ha tocado que estar compartiendo en los mercados, porque pues así creció mi familia de comerciante. Y incluso
lo que dice Yasmin, que uno va asimilando de su entorno y de dónde está. Y por ejemplo, yo crecí con mucho cariño en el mercado. Uno dice mi rey, y como alguien decía antes, hay que ir al mercado para encontrar con cariño, porque sí que es mi amor y que es mi corazón y que va a llevar mi papito. Entonces, pues sí crecí, ¿sí? Y entonces, sin embargo, viene el tiempo en que uno se enamora. Y la persona con la que compartí decía, es que cuando usted a mí me dice mi cielo, yo siento que eso no es para mí. ¿Por qué? Porque usted así le dice a todo el mundo. Entonces dice uno, bueno, entonces voy a cambiar, entonces voy a buscar una palabra que solo sea para usted y el resto es para los demás, dije yo, ¿verdad? Entonces fue también parte de asimilar. O sea, hay un cambio en cómo me comporto para recibir determinada situación. Entonces, nunca terminamos de aprender porque la asimilación es un proceso activo. En el caso de Yasmin, me imagino que el crecer a la par de alguien con esa capacidad de artista y sobre todo, pues una expresión de música clásica, pues también eso le da tal vez la formalidad, la manera en que ve las cosas, la manera en que percibe. Somos producto de nuestro entorno. Por ahí vi otra manita levantada. Ya la bajaron, se arrepintieron. Adelante. Adelante, Lawrence. Yo pienso que, buenas tardes, yo pienso que el mejor ejemplo es el que ha puesto usted, y es de que es parte de la permanencia de en donde esté uno. El mejor ejemplo es una pareja de esposos. Yo conozco de gente que, bueno, mi caso, por ejemplo, mi caso, yo nunca escuché a mi mamá a decirle ni cielo a mi papá o cosa similar. Entonces, sin embargo, ya estando con una mi ex me pasaba que me lo decía así, yo sentía extraño. Y no es que no hubiera afecto, lo que pasa es de que no era la costumbre. Entonces, es que son los hábitos, son los hábitos los que forman en parte la cultura. Pero vea que el mejor ejemplo de eso es una relación y un matrimonio, porque hay cosas que cambian aún hasta en lo que se come, en todo, es completamente distinto después. A mí me encanta la comida árabe, por ejemplo, y la persona en la que salgo ahora no está acostumbrada, ahora le va a comer comida árabe y resulta que le gusta, pero es que no lo conoce uno si no cambia un poco también el ambiente, y no es malo tener la mente abierta a los cambios. Gracias. Gracias, Lawrence. Entonces, es así, o sea, nos toca que compartir y era lo que yo decía. Tal vez lo hago como mal chiste, pero cuando las personas se casan y dejan de ser felices, tienen que aprender las costumbres buenas o malas del otro, porque si no, todos los días son pleitos. Y también, pues también hay que ser sincero, lo que a uno no le gusta, no le gusta, y por más amor que haya, no funciona. A mí me pasó una anécdota con unos tamales. Por ahí andaba alguien que me gustaba y que era de Jutiapa, y dice, usted porque no ha probado los tamales que hace mi mamá, esos son los más deliciosos que hay. Bueno, dije, bueno, hay que hacer chaqueta con la suegra, ¿va? Y entonces, pues resulta que me dan los tamales, pero miren ustedes, eran unos tamales que no les entraban ni los tenedores, que si uno se los tiraba a una persona le rompían la cabeza. Pero bueno, entonces había que pasárselos con agua. Entonces acá de que cuchara de tamal y un vaso de agua, porque yo sentía que como que pozo le estaba comiendo, pero eran los mejores tamales de Guatemala. Así es el amor. Entonces, hasta que un día dice, mira, vamos a ir otra vez a la casa de mi mamá, porque sé que como te gustaron tanto los tamales, te voy a volver a preparar. Y digo, mira vos, o sea que mejor prefiero frijoles y no los tamales que hace tu mamá. Yo creo que hasta llegó el romance. Pero a veces les digo, en el tema de cultura uno nunca termina de aprender, pero a veces más vale un poquito de sinceridad y no pasar comiendo pozol de pollo, decía yo toda mi vida. Entonces, es parte de eso, ¿verdad? Eran tamales de piedra, sí, eran tamales de piedra. Adelante, hay una compañera que tenía la mano ahí levantadita. Adelante, Dulce. Buenas tardes, licenciada. Yo me acuerdo que también la cultura tiene mucho que ver con, como usted decía, el hablado, porque cada país tiene una forma de expresarse, una forma de hablar, y muchas veces, como han dicho personas que vienen y visitan Guatemala, a veces piensan que los están ofendiendo por la manera que nosotros hablamos, y muchas veces en vez de ofender, sino es nuestra forma de decir como una amistad o la manera de expresarnos. Estamos a veces tan acostumbrados a eso que no pensamos que podemos ofender a otra persona. Y me pasó hace unos días que yo estaba hablando con una amiga que es argentina,
Y Ana viene y me dice, vos boluda, yo así con cara de, ¿por qué me decís así? Porque aquí en Guate no es lo mismo. Y yo le dije, vos respetame. Y me dice, no, perdón, es que acá es como un amigo muy cercano, un amigo muy cercano. Y yo así con cara de, ala, pero acá significa otra cosa, le dije. Entonces, desde ahí empezamos la cultura de nuestra forma de hablar. Gracias, Dulce. De hecho, nuestro idioma es el pilar donde se sostiene la cultura. Y como dice usted, así como nosotros hablamos, podemos ofender a otra persona, también otra persona nos ofende. En la noche ustedes tienen una compañera que es colombiana y ella, por ejemplo, dice, para mí es normal, marica. Entonces, yo vine a Guatemala y a todo mundo le decía, vos marica o tú marica. Y la gente así como que ya está como, ¿por qué me está diciendo eso? Y mis cuñadas decían, no, no trates así a la gente porque te van a maltratar, te van a insultar. Pero ahora ellas también aprendieron, entonces ellas también ahora usan la palabra. Entonces vemos cómo es un tema de intercambio cultural, aprendemos nuevas palabras y vamos asimilando. Entonces puede ser que la primera vez que nos la dicen y como no sabemos qué significan, o nos sonrojamos o nos enojamos, pero cuando ya la persona explica qué es, pues uno comprende y les digo, uno termina por aprender tantas cosas. Recuerdo que el año pasado una compañera de ustedes contaba que para una posada vinieron unos amigos de ella de Perú y entonces dice que cuando le dijo, y bueno, y que la posada, y les explicó, y les dijo que iban a dar ponche y chuchitos al terminar de rezar, dice que el joven se puso rojo, rojo, y dice que decía, pues este, ¿por qué está tan rojo? Y entonces sirvieron el ponche y los chuchitos, ¿verdad? Y dice, mira, y lo que me dijiste que iban a dar, ¿cuándo? Dice que le dijo. ¿Cómo así? Dice que le dijo. Es que me dijiste que iban a dar chuchitos. Sí, le digo, son estos tamales envueltos en tusa que tienen su recadito y etcétera. Y entonces que él se comenzó, se puso más rojo y se comenzó a reír. Cuando ella le dijo, pero ¿por qué te pones así? ¿Qué? Es que te voy a decir, en mi país los chuchitos son los senos de las mujeres. Entonces yo esperaba a qué hora nos los daban y no hubo modo. Entonces vemos cómo de esa forma podemos ofender, ya después nos puede causar gracia, pero es parte de ello. Entonces es como vamos conociendo muchas cosas y nunca terminamos de aprender, ¿verdad? Entonces, si van a Perú, cuidado si tienen chuchitos. Entonces, de esa manera vemos cómo son modismos, son maneras que utilizamos de expresarnos. Gracias, Dulce, por su ejemplo, porque nos enseña cómo ese intercambio cultural nunca va a terminar, porque la sociedad cambia, porque vamos de un lugar a otro. Y ese proceso que decíamos de endocultura, no solo cuando somos niños, también cuando somos adultos aprendemos. Tenemos que ir aprendiendo acerca de dónde vamos a vivir. Les digo, cuando uno se cambia, solo con el hecho de cambiarse a otra colonia, de irse a vivir a un departamento, a un municipio, implica aprender de nuevo. El cómo poder llevar mi vida en una colonia que no conozco, en una comunidad que nunca he estado. Todo eso es parte de asimilar nuestra cultura. ¿Alguna anécdota o alguna historia más o algún comentario? ¿Qué les pareció el video? Interesante. Interesante, ¿verdad? Sí, fíjense que, por ejemplo, les digo, hemos visto la película de Tarzán. Sí, adelante, Ángeles. Muchas gracias, licenciada. Yo también iba a hablar sobre la película de Tarzán. Adelante. Que es un muy buen ejemplo de lo que sería un niño feral o un niño salvaje, ya que Tarzán lo es. Gracias a que lo cogieron los simios es que pudo sobrevivir. Lamentablemente ya, si fuéramos realistas, esto no sería posible porque los primeros 5 años son los más importantes en el desarrollo de un niño y se presenta un retraso mental sin ningún retorno. Es triste que no pueda tener ningún tipo de arreglo, más sin embargo es interesante ver desde otro punto de vista que siempre se puede aprender algo nuevo. Así es. O sea, yo sé que, por ejemplo, en el caso de la película, pues es ciencia ficción, ¿verdad? Incluso vemos cómo en el planeta de los simios, pues los chimpancés hablan y todo lo demás, pero vemos cómo a lo largo de nuestra vida estamos en un constante aprendizaje. Y especialmente a mí todo esto, lo que me resalta es lo que dice Engels, que tenemos un origen en la naturaleza,
pero que realmente como seres humanos somos el producto del trabajo que hacemos, somos el resultado de nuestra vida en sociedad y sobre todo somos el resultado de asimilar nuestra cultura. Una cultura que no se detiene, una cultura que no es estática, una cultura que se transforma, que cada vez, cada generación va haciendo arreglos, que cada generación va aportando algo nuevo y que nos lleva a cambiar nuestra forma de vida. Entonces, las cosas cambian y también cambia nuestro entorno, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos acerca de las condiciones, de los factores que son necesarios para que se desarrolle la asimilación de la cultura, hablamos de una primera condición que está representada por nuestros órganos funcionales del cerebro, que constituyen el sustrato material de la cultura, y por otra parte la herramienta. Cuando vimos el desarrollo de la película de la hominización, vimos cómo fue cambiando nuestro cerebro. Incluso la persona que narra dice, nuestro cerebro cambió, se hizo más grande, tuvo más masa encefálica, permitió el desarrollo de nuestro cerebro. El ser humano es diferente a los animales porque puede pensar, porque podemos guardar en nuestra mente una serie de imágenes cognitivas de lo que hemos vivido. A veces, por ejemplo, ante las situaciones de la vida, en el tema de administración, cuando se habla acerca de la dirección, se habla de resolver los conflictos. Es decir, cómo en cualquier empresa, en cualquier ente, en cualquier organismo social, problemas van a existir uno y miles. Pero lo más importante es resolver ese problema y la experiencia que tomamos de ese problema. Es decir, el ser humano nunca termina de aprender. Y a veces lo más importante de los problemas, de los errores, de las dificultades, es aprender de ellos. Entonces, en nuestra mente, cuando ya vivimos algo, tenemos una serie de imágenes que podemos representarlas, que podemos recordarlas. Y cuando algo semejante se presenta ante nosotros, decimos, para esto, pues puedes usar esto, puedes aplicar tal situación. Entonces, es necesario que esas 15 millones de neuronas que tenemos funcionen adecuadamente para poder asimilar nuestra cultura. Y sobre todo, cuando hablamos acerca de la herramienta, decíamos, cultura material son todos los objetos que el hombre ha creado a través de su trabajo. Y cuando hablamos acerca de un martillo, cuando hablamos acerca de una computadora, incluso cuando usted ve el teclado de su máquina y dice, bueno, ¿y por qué al hombre se le ocurrió, en lugar de colocarlas en orden alfabético, por qué las colocó de esta manera? Y hasta el día de hoy lo seguimos utilizando. Incluso dése cuenta yo recuerdo cuando teníamos el teléfono, el frijolito, o cuando utilizamos nuestro control remoto para navegar en el televisor, y las letras están ordenadas de manera alfabética y estamos A, B, B, hasta que sale la letra que toca. Es desesperante. Incluso porque ya tenemos una mentalización de cómo manejar el teclado. Entonces, el hombre en cada uno de las herramientas, en cada uno de los objetos que el hombre crea, ha plasmado primero el conocer la necesidad, el saber qué es lo que necesitamos y luego crear esa herramienta que permita satisfacer esa necesidad. Pues cada herramienta que vemos tiene un trabajo específico del hombre, un legado cultural. Esto es la primera condición. Si yo quiero asimilar una cultura, los órganos funcionales del cerebro y la herramienta constituyen la primera condición. Y la segunda condición está representada por la comunicación, es decir, cómo nosotros transmitimos nuestra cultura. La comunicación es un mecanismo, es un proceso que nos permite a nosotros dar a conocer la cultura, transmitirla de generación en generación. Y es por eso que el autor habla de que el hablar de comunicación es hablar de lo social. Es imposible que una cultura se dé a conocer si no es a través de la comunicación. Cuando Yasmín nos hablaba acerca de cómo
cada persona, las palabras que utilizamos, el lenguaje que tenemos, va a depender de nuestro entorno, incluso como yo no soy médica, pero si mis papás son médicos, si hablan de una serie de instrumentos, si hablan de una serie de tecnologías relacionadas con la medicina, las voy a ubicar. Pero si, por ejemplo, ese no es nuestro campo de acción, cuando escuchamos a médicos hablar, nos quedamos así como que, ¿y de qué estarán hablando? O cuando escuchamos a personas en otro idioma diferente al nuestro hablar, pues nos quedamos ignorantes, porque es a través de la comunicación la única manera de garantizar que de generación en generación una cultura se siga transmitiendo. Y es por eso que estos dos factores son determinantes a la hora de asimilar la cultura. Por ejemplo, el día de hoy para nosotros el hablar de tecnología, el hablar de internet, incluso cuando escucho que las personas dicen es que una computadora o un teléfono sin internet no sirven de nada, o qué aburrido porque no tengo redes, es porque todos esos mecanismos están en nuestro entorno. Antes, por ejemplo, cuando no existía el teléfono, uno salía de su casa y si por ahí había un teléfono público avisaba y si no, hasta que uno regresara. Incluso cuando se habla de que el asimilar nuestra cultura también nos lleva a desarrollar las estrategias para poder salir adelante porque es parte de sus características, vemos que también vamos diseñando los medios de comunicación para garantizar que esa cultura se transmita. Cuando vimos el documental, decía el hombre de Neandertal no se mezcló con el con el Homo sapiens, pero sí nos dejó un legado cultural. Incluso se alcanza a ver en el documental cómo comienzan en las cuevas a pintar, a diseñar una serie de símbolos que permita transmitir la cultura. Vemos, por ejemplo, en el caso de los mayas, cuando vemos los jeroglíficos, cuando vemos cómo en las estelas están talladas determinadas figuras y que a veces, por ejemplo, las personas expertas traducen lo que esto quiere decir, transmiten. Incluso recuerdo que tuve un estudiante que un día yo le pregunté que por qué en el traje típico de su región, pues había una serie de aves con unos colores muy bonitos. Y ella me recuerdo que me contó que lo que decía la historia era que había un par de enamorados y que los separaron y que luego pues esta ave se encargaba de llevarle los mensajes del enamorado a la señorita. Y entonces, en todo ese tipo de historias que nos cuentan, está nuestra cultura. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no ha escuchado la historia del sombrerón o de la llorona? Y cuando decimos Guatemala y sus leyendas, Guatemala y sus historias, y todo eso es cultura, es parte de un legado cultural que se transmite a través de la comunicación. La comunicación no solo fue, sigue siendo un elemento vital, porque donde hayan personas, donde hayan seres humanos, donde tengamos un organismo social, la comunicación es vital, porque es a través de la cual transmitimos lo que pensamos y transmitimos lo que sentimos. Entonces, en una sociedad, el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas reconoce que el idioma es el pilar donde se sostiene una cultura. En la clase anterior hay un compañero de ustedes que él habla el idioma quiché y él decía, por ejemplo, a mí me lo enseñó mi mamá, pero lamentablemente en una sociedad que vivimos con tanta discriminación, hay padres que ya no le enseñan el idioma a sus hijos para que ya no los discriminen, para que ya no los hagan a un lado. Otros que, por ejemplo, hablábamos con él de cómo hay personas que se ofenden que las personas se comuniquen en otro idioma porque lo ven como una falta de respeto, pero no es eso. O sea, es como, por ejemplo, si usted va a otro, ¿por qué nos ofende que las personas hablen en un idioma maya y no nos ofende que las personas hablen en alemán o inglés frente a nosotros? Si es un idioma, es una manera de comunicarse. Entonces, hay tantos elementos en la asimilación de la cultura guatemalteca que nosotros debemos de conocer, que debemos de valorar. Entonces, con relación al tema de asimilación de la cultura, alguien que tenga alguna duda en especial, alguna anécdota o de la diapositiva que estamos viendo, que quieran agregar algo.
¿no? Bueno. Adelante, Lesbia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, por la gracia de Dios, ¿qué tal? Gracias a Diosito, muy bien, gracias, Lick. Pues eso me hace, no sé, no sé si me va a comprender. ¿Cómo es que si estamos acostumbrados y si vivimos en una sociedad, si nos, como la nena que se creó así junto con los perros, ella no logró porque, ¿cómo se llama? No le platicaban, pero nosotros, ¿cómo sabemos que es algo, si hacemos algo malo es porque nos lo enseñaron? Entonces, no venimos con una conciencia o no sé cómo fue es que desarrollamos todos estos sentimientos. Es mediante ir aprendiéndolos, ¿verdad? Eso es lo de la cultura. Así es decir, la cultura no se trae, la cultura se transmite. Por ejemplo, cuando usted dice lo que es bueno, lo que es malo. Por ejemplo, vemos como si de repente los niños están jugando pelota y tiran la pelota y va alguien y dice, vos, patojo, eso no se hace, respeta, ¿verdad? O no sé si en el tiempo usted se daba que tiempo, paren bola, decían, ¿verdad? Yo no sé si todavía lo escuchan ustedes que decían, paren bola. Entonces uno sabía que de repente iba a pasar a alguien o alguna cosa, ¿verdad? Y cuando alguien no se detenía, sino que venía y tiraba la pelota, es que sos bien necio, que no sé qué. Entonces, ¿quién me enseña a mí eso? La sociedad. Entonces, ¿y cómo me lo enseña? Incluso cuando decimos cómo comportarnos, por ejemplo, los cubiertos, así algo bien sencillo. A veces cuando dice, pero es que la persona no puede usar ni cubiertos, es inculto. Error. No es que sea inculto. Eso es lo que él aprendió porque es su entorno. Y a veces yo reflexiono y digo, ¿cómo exigirle a alguien que utilice cubiertos si no tiene comida? Si ustedes, por ejemplo, miran las condiciones de vida del corredor seco, donde esta gente a veces lo que consume es un frijol que ya tiene gorgojos, que es ahí donde va a encontrar la carne o las proteínas, y que si habla de maíz es un maíz que ya está podrido. Y si les va bien hay eso, y si no, ni siquiera eso. Entonces, esta persona que no tiene ni qué comer, ¿de dónde va a saber cómo se utilizan los cubiertos? Por ejemplo, a mí me ha tocado que vivir y compartir con personas. Y recuerdo de la última visita que hice aquí en la capital, a lo que fue el relleno sanitario, y encontrar familias que la palabra cama no existe, no hay camas, mucho menos pensar en tu vajilla, que si el vaso, que si la taza, que si el plato para ensalada, que si el plato para el postre. Ahí no había nada de eso. Incluso la señora cocía sus alimentos en un bote de leche. Y no es porque no hayan las ollas. Ollas hay, pero ellos no tienen el dinero para comprarlo. Entonces, vemos cómo todo ese tipo de condiciones se transmite. Por ejemplo, ese niño crece y él aprende que la olla va a ser ese bote de leche para cocinar. Cuando, por ejemplo, en nuestra casa nos enseñan que hoy es el 2 de Candelaria y que, por ejemplo, antes eran rezos, que si las procesiones, todo eso lo aprendimos. La única manera en que sigamos aprendiendo de nuestra cultura es a través de la comunicación. Por ejemplo, ustedes que están en esta era de la tecnología y en esta era de la información para ustedes, que si Instagram, que si tiene Facebook, que si tiene Twitter, que si tiene esto y el otro, es parte de la normalidad de ustedes. Pero para muchos de nosotros nos ha tocado que aprender de ustedes y aprender a utilizar todo ese tema de redes sociales que para uno es nuevo. Entonces, en la sociedad hay un intercambio cultural. Así como las generaciones anteriores nos dejan un legado, también la forma de vida de ustedes es un mecanismo de aprender para nosotros que venimos de otras generaciones. Y es a través de la comunicación como garantizamos que esto fluya. Por eso el autor se centra en la comunicación y dice, la comunicación es lo social. Es el compartir con mis padres, es el compartir con mis vecinos, es el compartir con la comunidad. Y de ellos es que aprendo. También en esa sociedad donde yo convivo, es que voy a encontrar las necesidades. Por ejemplo, les digo,
el tema de la pandemia nos cambió la vida por completo a muchos. Especialmente recuerdo los primeros cierres, cuando a las 4 de la tarde ya todo el mundo tenía que estar en su casa, cuando de repente la disposición que solo iban a funcionar las tiendas y que todo lo demás iba a estar cerrado y que la gente era, creo, de moviéndose para comprar sus tortillas o viendo dónde conseguir más seca. Y yo recuerdo, eso fueron una de las primeras cosas que vi. Ahora si ustedes miran sus colonias, yo no sé cómo sean sus colonias, pero en la mía, ahora hay tienda casi cada 4 casas. Y, por ejemplo, los vecinos comenzaron a vender huevos, los vecinos comenzaron a vender comida rápida, que si tostadas, que si hot dog, que si hamburguesas. Y así se convirtió en todas las colonias en una venta de comida. O en las colonias de ustedes no pasó eso. ¿Y qué hicimos entonces? Asimilar nuestra cultura y desarrollar un pensamiento que nos permita satisfacer nuestras necesidades. Y entonces, por ejemplo, la comunicación. Cuando vemos cómo aprendemos de nuestros padres, hay muchos de nosotros, bueno, en el caso mío, que desde que tengo uso de razón, mi mamá toda la vida le gustó vender. O sea, que si no eran gallinas, era ropa, que si no era ropa, eran zapatos. Y me decía, es que a mí no me gustan los horarios, mija. A mí no me gusta tener jefe, decía. Entonces, por eso me dedico a esto. Mi papá era diferente. Él le gustaba tener un trabajo fijo donde le iban a pagar un salario, porque él decía, es que voy a invertir y yo no sé si de repente pierdo, de repente gano, o es que yo no tengo yo no tengo esa destreza que ustedes tienen para andar vendiendo y que la gente les compre. O sea, yo ofrezco una vez, decimos, si la gente me compra, bueno, y si no me voy. En cambio, ustedes insisten y insisten hasta que ya casi le meten las cosas a la bolsa a la gente y la gente se las compra, decía él. Entonces, vemos cómo todo se aprende, porque con el tema de la pandemia, muchos de nosotros aprendimos a vender, ¿o no? Yo no sé si en su casa las condiciones nunca cambiaron, pero si ustedes analizan qué pasó en la casa de ustedes, qué pasó con su familia, no me dejará mentir que todos tuvimos que cambiar nuestra manera como estábamos acostumbrados de hacer las cosas. O solo en mi caso hubieron cambios. Por ejemplo, el uso del transporte. Adelante, Víctor. Buenas tardes, compañeros. Yo Sí, soy Víctor, adelante. encargado de... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos un Sí, poquito me así como escuchan. entrecortado, Ah, pero se escucha. ah, Sí se escucha. ah. Yo soy, yo soy miembro de una junta escolar de padres, de una escuelita, ¿verdad? Y antes nosotros le dábamos movimiento a los niños de la escuela, se les preparaba ahí, que desayuno, refacción. Pero con eso de la pandemia, hubieron cambios, ¿verdad? Tuvimos que conseguir proveedores para que nos dieran los alimentos así, no perecederos, así, para darles necesita a cada uno, ¿verdad? Y cambió bastante esta pandemia para los niños, porque ahora, antes, los niños se ponían sus alimentos ahí en la escuela, ¿verdad? Ahora, con esta pandemia, pues, lo tienen que compartir con la familia, porque se llevan su bebida a cada vez que alguien entrega. Los padres aprovechan ahí la demás familia, ¿verdad? Para alimentarse de esos alimentos. Esa es una anécdota que tenía que hacer. Gracias, Víctor. Todo cambió, incluso como usted dice, el hecho de antes una refacción para el niño y luego pues el que el niño se llevara los víveres y cómo ir manejando las cosas. Adelante, Lesbia. No, Milik, muchas gracias, muy amable. Gracias. Ok. Bueno, Magalí, hoy que por ahí había hablado. Si no, adelante, Magda. Buenas tardes, licenciada. Yo le quería comentar que así como mi primito nació en pandemia, entonces él realmente no ha vivido algo fuera de ella, entonces él tuvo que tener esa asimilación que desde que él nació pues está acostumbrado a salir con mascarilla, a todas esas cosas que se fueron implementando con la pandemia.
Entonces hasta el día de hoy él siempre le recuerda a uno al salir la mascarilla, la mascarilla, la mascarilla. Entonces él se tuvo que acostumbrar y asimilar a lo que estamos viviendo el día de hoy. Gracias. De hecho, el uso de la mascarilla es parte de esa asimilación. ¿A cuántos nos ha pasado que de repente uno sale, se le olvida y cuando mira que todos cargan la mascarilla, uno siente que está desnudo, ¿verdad? Es parte ahora de la vestimenta. Adelante, Ariana. Gracias, licenciada. Igual así como dice Magda, ¿verdad? Yo estoy cerca de muchos niños, hay muchos niños en mi familia y todos se tuvieron que ir acostumbrando, algunos con sus clases y mi sobrinito ya está aprendió cómo echarse alcohol él solito, entonces se van acoplando a la situación. Así es, respondemos y, por ejemplo, fueron aprendiendo. Es la sociedad, es la familia que a ese niño le enseñó, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, para ellos es parte de esta nueva normalidad. Adelante, Henry. Sí, yo con mi hermana y con mis primos. Ellos se ponen a Zoom y ahí se ponen a platicar, a jugar, de todo. Mi prima antes no hablaba mucho con mi hermanita, porque ella vive en Jutiapa. Se conectan en Zoom y todos los días platican. Así se mantiene con todos. Buscamos otro mecanismo para salir adelante, ¿verdad? Entonces, vemos cómo esa asimilación de la cultura no se detiene y el hombre siempre va a buscar los mecanismos para seguir adelante, ¿verdad? Dejo de grabar hasta acá y hasta acá con respecto a contenidos. Ya lo que nos falta es muy poco. Estaríamos terminando a más tardar el día lunes el contenido